Amén. Bien, estamos de vuelta acá con Atributos de Dios. La semana pasada estuvimos con el primero de los comunicables. ¿Se acuerdan cuál fue? Santidad. Hoy vamos a continuar con el segundo que tenemos ahí en la lista, que es la justicia de Dios. Tema interesante esto de la justicia de Dios. Que a veces por no entenderla, por no conocerla, a veces tenemos el tupé de decir que Dios es injusto. ¿Cómo Dios permite esto? ¿No? Bueno, vamos a comenzar con el Salmo 119, 137 y después a leer el resumen que tenemos ahí. Gonza. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Cómo es Dios? Justo eres tú. ¿Y qué más? Rectos tus juicios. Vamos a leer el punto 2. Salmo 119, 137. La palabra justo se traduce de la palabra hebrea tzadi y la palabra griega dikaios. Las dos palabras denotan la rectitud o excelencia moral de Dios. Según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con quien es. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Sus obras, decretos y juicios son absolutamente perfectos. Berkov dice: la idea fundamental de la justicia es la estricta adhesión a la ley. Entre los hombres presupone que hay una ley a la cual deben conformarse. Se dice a veces que no podemos hablar de justicia en Dios, porque no hay ley la cual Él esté sujeto. Pero aunque no hay ley que esté por encima de Dios, hay ciertamente una ley que está en la naturaleza esencial de Dios. Y esta constituye el modelo más elevado que es posible, por medio del cual todas las otras leyes tienen que ser juzgadas. En ocasiones se escucha diferenciar la justicia de los hombres de la justicia de Dios, reconociendo que esta última siempre es perfecta y está por encima de la primera. Bien. La justicia de Dios, ¿cómo es? Perfecta. ¿Dios se equivoca cuando decide algo? Cuando decreta algo, según nuestros parámetros humanos, a veces es incomprensible esa justicia o esos decretos de Dios, que tiene que ver con su soberanía. Pero la verdad es que la Biblia dice que Dios es justo, es recto, su justicia es perfecta. Y siempre cuando uno ve en el noticiero algún fallo de la justicia o algún proceso sobre algún corrupto o algún proceso en donde algún corrupto zafa, ¿no? Se escucha decir a veces, ¿no? Bueno, este escapó de la justicia de los hombres, pero Dios va a hacer justicia. Y eso, como leemos en el resumen, habla de que siempre la justicia de Dios es superior a la nuestra. Es una justicia perfecta. La justicia humana puede fallar, pero la de Dios no. Dentro de este tema de la justicia de Dios, encontramos dos características. Una se conoce como la justicia remunerativa y otra como la justicia retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Son términos que dentro de la teología aparecen para diferenciar algunas cuestiones, ¿no? Pero cuando hablamos de remunerativa, ¿qué es algo remunerativo? Que se merece. Que se merece, pero en este caso, ¿como qué? Como un pago, como una recompensa. Esa es la diferencia con la retributiva. Cuando en teología se habla de justicia remunerativa, se habla de aquello que uno recibe
por lo bueno que hizo, ¿no? Como una especie de pago, de remuneración. Se utiliza el término cuando se cobra un sueldo, ¿no? Todavía se sigue usando lo remunerativo cuando a uno se le paga por un trabajo que hizo. Pero también cuando escuchamos el término retributivo, se puede confundir con un remunerativo porque un pago también es una retribución por el trabajo que uno ha hecho. Pero vuelvo a insistir, en teología cuando se habla de retributivo es lo que se recibe en retribución por la macana que uno se mandó, para usar términos más populares. Tiene que ver con un castigo, con un juicio de Dios, con algo que no es recompensa, sino que es un juicio o un castigo. Vamos a leer el punto. ¿Le puedes preguntar a Susana si escucha bien? ¿Cómo anda, Susana? ¿Estás escuchando bien? Sí, dice que sí. Gracias. Bien. Susana, ¿te animás a leer justicia remunerativa mientras acaban buscando Nehemías 9, 2 Timoteo 4? Dale. Las dos, la remunerativa y la retributiva. Primero la remunerativa. La justicia remunerativa. Nehemías 9:8, segunda de Timoteo 4:8. Esto se refiere al hecho de que Dios bendice y recompensa según las condiciones y promesas que Él mismo ha puesto. En este sentido, de la idea de 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no tiene que ver con merecimientos. Las recompensas de Dios son gratuitas y están relacionadas con sus promesas y sus pactos. Deuteronomio 7, 12-13, Salmo 58:11 y 1 de Corintios 4:7. Bien. Acá hay algo importante para aclarar de entrada, porque el texto de 1 de Juan 1:9 nos aclara que si confesamos nuestros pecados, hay un condicionante ahí, confesar los pecados. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, pero no tiene que ver con obras que nosotros hagamos para conseguir la limpieza, sino porque hay un acto de arrepentimiento que nos lleva a la confesión y la gracia de Dios es la que nos perdona y nos limpia. ¿Merecemos el perdón de Dios? ¿Lo ganamos por algo que hayamos hecho? No, es un regalo, es gracia. Por eso la justicia de Dios no es por merecimientos. Esto es importante que lo registren. Después lo vamos a repasar. Nehemías 9:8, ¿qué dice? Que hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Porque Él es justo, ¿qué hizo? Como remuneración, entregó tierra. ¿A quién? Aquel que le fue fiel, ¿no? Aquel que ahí en Nehemías se registra como que Dios hizo un pacto con alguien al que, por haber cumplido ese pacto, por haber obedecido, Dios le da tierra. Estamos hablando de Antiguo Testamento. Porque Él es justo, porque Dios fue justo. En 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su nombre. Bien, acá es Pablo el que está hablando, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que espera Pablo? El galardón, la recompensa. Una corona de justicia, la cual Dios le va a dar. O sea, él tiene la seguridad que Dios le va a dar esa corona de justicia. Y no solo a él, sino a todos aquellos que dice Que esperan, que aman su venida. que aman su venida.
Todos aquellos que aman al Señor y aman su venida, se da por sentado de que si aman al Señor, viven en una relación de amor, de obediencia, de dependencia de Dios, esperan su segunda venida y todas las promesas que hay en Dios, ¿no? Pero porque Dios es justo y porque Dios es bueno, repito, no es porque hay obras que se hicieron para ganar esas recompensas o esas coronas. Dios es justo y Él cumple con sus promesas y con sus pactos. Él lo que prometió, garantía que lo cumple, ¿no? Nosotros solamente esperamos en la gracia de Dios. ¿Merecemos la salvación? ¿Pero esperamos la salvación? ¿Por qué? Porque Él la prometió para aquellos que creen en Él. ¿Está relacionada o unida 100% a la voluntad de Dios, no? La justicia. Por eso, cuando hablábamos al principio de los atributos de Dios, decíamos que todos los atributos están relacionados. Hay atributos que todavía no vimos, si bien mencionamos hace un ratito la soberanía, por ejemplo. La soberanía es un atributo de Dios. Y es un atributo también comunicable, lo vamos a ver más adelante. Pero también se relaciona con la santidad, se relaciona con la justicia, porque Dios es soberano, no hay nadie por encima de Él, Él es el que decide, y lo que Él decide siempre es justo. Entonces estamos relacionando soberanía con justicia, ¿no? Porque Él es el supremo. O sea, estamos hablando, me estoy adelantando a soberanía, pero cuando hablamos de la supremacía de Dios, me encanta ese término supremacía. ¿Por qué supremacía? La supremacía de Dios Es el máximo. quiere decir que por encima de Él no hay nada, ni nadie. Él es la justicia perfecta. No hay una justicia superior a Dios. Él es la fuente de toda la justicia. Según el preámbulo de nuestra Constitución, ¿no? ¿A quién se invoca? Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Sí, lo dice el preámbulo de la Constitución. Pero es cierto, Él es la fuente de toda razón y justicia. Y la soberanía, ¿qué quiere decir? El ejercicio de su supremacía. Porque Dios es supremo, es soberano. Hermoso, ¿no? Distinguir esto nos ayuda. Y tiene que ver con esto de la justicia también. Porque está relacionado con su santidad y con su soberanía. Pero decíamos en este punto de la justicia remunerativa que las recompensas de Dios son gratuitas y están relacionadas con sus promesas. Deuteronomio 7, 12 y 13. ¿Alguien lo tiene? Si hay alguien conectado que lo tenga, métase nomás. Porque viste mientras Jesús le dijo a Juan, porque así conviene que cumplamos toda su justicia en el bautismo. Era 100% la voluntad de Dios que Juan bautizase a Jesús, algo que para Juan parecía una locura. Pero se refería a eso, a cumplir la voluntad de Dios. Claro, porque ya había sido decretada. Estaba ordenada, los ritos de purificación ya venían siendo una ordenanza y había que cumplir. Eran ritos de purificación. Sí, más que nada fue porque Juan se negaba. No, claro. Yo tengo que ser bautizado por vos. Bueno, no. Hay que someterse, hay que cumplir la justicia. Decíamos Deuteronomio, ¿quién tiene? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puestos por obra, Jehová, tu Dios, te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
por haber oído los decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y ahí vienen las promesas. Hay pacto, podemos decir, hay condicionantes, requisitos. Guardar el pacto. Y Dios es fiel, Él cumple su parte. Nosotros somos los que fallamos, ¿no? Pero el otro texto, ¿dónde estábamos? Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios es justo y hay justicia para el hombre. A ver. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No tiene que ver con merecimientos. Volvemos a tocar este punto. No es porque nosotros hayamos hecho algo y merezcamos su justicia, o que Él haga justicia con nosotros como nosotros queremos, que Él nos premie por algo hecho, porque Pablo ahí dice, ¿qué mérito tenés? ¿Qué hiciste que Dios no te haya permitido hacerlo? O que no venga de parte de Dios. ¿Qué tenés que no hayas recibido? O sea, en nosotros mismos no hay nada que merezca la justicia de Dios, la justicia remunerativa. Siempre es gracias a Él, ¿no? Terminamos ahí con el texto de 1 Corintios 4 para más o menos tener una idea de lo que es la justicia remunerativa. Es un premio, es una recompensa. Son aquellas cosas que Dios promete y cumple y que no tiene que ver con cosas, con obras que nosotros hicimos para ganar eso, sino por gracia de Dios. ¿Está obligado Dios a premiarnos? Interesante pregunta. ¿Está obligado Dios a recompensarnos? Esto nos hace bajar a tierra, ¿no? Porque a veces pensamos que las bendiciones de Dios las ganamos porque hicimos algo para merecerlas. Siempre es por gracia. Siempre es por gracia. Aún la fe es un don. Todo viene de parte de Él. Y siempre somos deudores. O sea, nunca vamos a merecer tanto amor, ni vamos a merecer su sacrificio, ni vamos a merecer que nos haya rescatado de la oscuridad y de la inmundicia en la que vivíamos antes de conocerlo. O sea que tenemos tanta cuenta en rojo todavía que no vamos a poder llegar a merecer nunca todo lo que se nos ha dado por gracia, ¿no? Eso es porque Él quiso, porque a Él le plació. Exacto. Y lo hermoso de esta justicia de Dios es que como Él es justo y Él conoce nuestras motivaciones, Él sabe por qué, Él sabe si lo amamos y por qué hacemos lo que hacemos por amor a Él. Y a veces, claro, nosotros por ahí nos vamos al otro extremo de decir, bueno, yo no merezco nada de Dios. Yo nunca puedo aspirar a un beneficio o a un regalo o algo que Dios me quiera dar porque soy tan pecador, mi vida fue tan desastrosa. Y es cierto. A veces sucede que cuando uno cae en ese esquema mental, sin darse cuenta, es como que nos cerramos a aquello que Dios nos quiere dar. Aquello que Dios nos quiere dar como una bendición que viene de su mano. Y cuando viene algo nos sorprende porque pensamos que somos inmerecedores de eso. Pero si mantenemos en nuestra conciencia el concepto de que todo es por gracia, aunque no lo merezcamos, y el hecho de saber que Dios es justo, todo lo que nos pasa en la vida que venga de la mano de Dios,
siempre va a ser para nuestra bendición. Hay un versículo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay varios versículos. Cuando se habla de que todo lo que nos pase, todo lo que nos suceda, viene de su mano y es por su amor y por su misericordia. Y aún lo malo que nos pase, o las cosas que nosotros consideramos que no son cosas que nos agradan, viene de parte de Dios. Dios lo permite para nuestro bien. Es difícil de entenderlo, de aceptarlo, porque a nadie le gusta pasar por cosas desagradables, por experiencias tristes o traumáticas. Y hasta a veces ahí, por eso decía al principio, a veces cuestionamos a Dios porque es injusto. ¿Es injusto Dios porque se nos pincha la goma del auto y el auxilio está desinflado? Y rezongamos, ¿y por qué? Y nos agarramos con Dios. ¿Cómo, Señor, permitiste esto? ¿Qué te hice yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Decimos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar porque vamos a ir siguiendo por esos rumbos. Entonces decimos que la justicia remunerativa tiene que ver siempre con su gracia, no con nuestros merecimientos. Y cuando hablamos de la justicia retributiva, ¿hablamos de qué? Castigo. Romanos 1:18, ¿qué dice? Por la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué se revela desde el cielo? La ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. La injusticia de los hombres es premiada por Dios, es recompensada por Dios. No, viene la ira de Dios, desciende la ira de Dios y más sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad, los que son de tropiezo a la verdad. Versículo 32. Yo lo tengo. Dale. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien. Si uno lee desde el 28, se encuentra que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y habla de que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, hay toda una lista. Y dice en el 32 que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Acá estamos hablando del pecado deliberado, sabiendo que es pecado, sabiendo que ofende a Dios, igualmente se practica, se deleitan en esos pecados. No estamos hablando de aquellos pecados que se cometen porque se cayó en una tentación o en la ignorancia, pero que cuando se toma conciencia de que es algo que ofende a Dios y que tiene la posibilidad de arrepentirse, ¿cuál es la promesa para el que confiesa el pecado? Lo de 1 de Juan 1:9. Si hay arrepentimiento, ¿qué hay? Perdón. Si hay arrepentimiento y confesión, hay perdón. Pero en este caso, ¿hay arrepentimiento? No. ¿Qué tipo de justicia tienen que esperar los que practican tales cosas? La retributiva. El otro texto, estamos en 2:9. Seguimos en Romanos. ¿Qué dice? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tendríamos que leer desde el 7, porque está hablando de la remunerativa, la vida eterna, para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, ¿a quiénes?
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz y todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Acá están las dos, ¿no? La remunerativa para los que hacen el bien y la retributiva para los que hacen lo malo. Y 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9. Pero es el 1 que dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución. Ahí aparece la palabra retribución. A los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Perdón, Ricardo, ¿qué estuviste leyendo recién? 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9. ¿Qué es lo que está en el apunte? Está bien lo que está en el apunte, lo que pasa es que leyó el 2. 6 al 9. Porque, bueno, está bien, no importa, debe ser otra versión entonces. ¿Por qué decís? Porque lo que yo tengo es, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti, ¿eso no es? No, estamos en 2 Tesalonicenses. Ah, listo. Claro, porque encima como están ahí todos pegaditos, Se confunde con Timoteo. es común que nos saltemos al otro libro. Pero repetimos, está bien el apunte, segunda Tesalonicenses 1, 6 al 9, que vuelve a ratificar lo que estamos diciendo, porque ahí se ven los dos casos, remunerativa y retributiva. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Ahí estamos hablando de qué justicia remunerativa. Bien. Más o menos vamos encaminados con la diferencia entre retributiva y remunerativa. No leímos el resumen del B. ¿No? Germán, anda por ahí para leer el punto B. Hola Ricardo. ¿Cómo te va, Germán? Hola, ¿qué tal ahí a los hermanos? Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Justicia retributiva? Sí. Dice, el texto dice así: esto tiene que ver con los castigos que Dios impone como resultado del pecado. Es una expresión de su ira contra el pecado. Debe hacerse notar que aunque el hombre no merezca la recompensa, sí merece el castigo que se le da. La justicia divina está original y necesariamente obligada a castigar el mal, pero no a premiar el bien. La justicia es fundamental para nuestra salvación. Somos salvos porque Dios es justo, habiendo castigado a su Hijo por nuestros pecados. No nos castigará a nosotros por ellos. Por otra parte, a los que no están en Jesucristo, a los que no están unidos a Él por la fe, a estos sí los castigará por sus pecados. La justicia de Dios ha de ser satisfecha, o por Cristo o por el pecador. Dios no anula su justicia. Hacerlo sería dejar de ser Dios, lo cual es imposible. No es fácil el apellido. El que no lo pronuncia bien no aprueba la materia. Tenía un profesor que te mandaba esa. Nienhuis.
En el pueblo le decían Gerardito. Está interesante este resumen, es profundo y está bueno que meditemos sobre esto porque nos va a ayudar no solo a nosotros, sino también a explicar a otros la justicia de Dios. Decíamos hace un rato, ¿merecemos la justicia remunerativa? ¿Merecemos la justicia retributiva? A mí me confunde, es muy parecida, porque es remunerar es pagar. Bueno, vuelvo a repetir lo del principio de por qué esos términos. Porque son términos relacionados con la teología, en donde se utilizan para diferenciar, aunque parezcan similares, porque parecen sinónimos, pero en este caso se utilizan para hablar de remunerativo como recompensa, como premio, como beneficio, como premio, y retributiva como recibir el castigo merecido. Por eso dije en algún momento, a veces se utiliza la retribución por un trabajo realizado, como una recompensa. Uno hace un trabajo y se retribuye ese trabajo con un pago por el servicio que se hizo. Pero en este caso no es un pago justo por un trabajo, por el beneficio de haber trabajado, sino se usa el término retributivo para... un castigo. Claro, para usarlo para el término de castigo. Entonces vuelvo a repetir la pregunta. Si hablamos de justicia remunerativa, ¿merecemos el premio de la justicia remunerativa? No. ¿Merecemos el premio o la consecuencia de la justicia retributiva? Sí. Pero los hacía Jesús por su... Bien. Y ahí es donde viene... Bien, ahí es donde viene la segunda parte. Aprovechamos. Bueno, o sea, ya está. La entendí. Pero, Muy bien. pero pará, porque vos decís, merecemos la retributiva, pero si crees en Jesús, mereces la remunerativa. Bueno, pero... Inmerecidamente. ¿Leí? Bueno. Sí, Pero ¿no es lo que dice el resumen? Sí. Bien, entonces estamos entendiendo. Me alegra, Señor, gracias. Pero esta es la tercera vez que hacemos el curso. Por eso no nosotros vamos Bueno, ahora, ¿por qué puede haber oportunidad de salvación para el que merece la retributiva? ¿Qué tiene que suceder? confesar sus pecados. Ahí es donde hay esperanza de salvación, porque todos nosotros merecíamos el castigo por el pecado. Por cuanto todos pecaron, ¿y cómo estamos? Pero también... Destituidos de la gloria, ¿no? Exacto, ya el castigo estaba decretado de entrada nomás. O sea, la retribución por haber vivido de espaldas a Dios y por nuestra naturaleza pecadora, ya estaba decretado por Dios. Sin embargo, como dice acá, por otra parte, la justicia es fundamental para nuestra salvación. Somos salvos porque Dios es justo, habiendo castigado ¿a quién? A su Hijo por nuestros pecados. No nos castigará a nosotros por ellos. Isaías 53, Romanos 3, Romanos 3, 21 al 26, pasaje conocido. ¿Qué dice? Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica, que es de la fe de Jesucristo. Qué bueno que está esto y qué profundo, ¿no? Qué sustancioso. Porque acá vemos la gracia de Dios, vemos la justicia de Dios, que se aplica, por un lado, enviando al Padre a su Hijo a morir en la cruz, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aparecen términos acá en el pasaje que son bárbaros para profundizar. Redención es una doctrina, la doctrina de la redención es una doctrina profunda y necesaria conocerla. La redención, somos redimidos. ¿Por qué somos redimidos? Porque hubo alguien que vino y pagó. Entonces la redención es pagar para rescatar algo que estaba prendado. Justamente nosotros estábamos condenados a muerte. ¿Qué hizo Jesús? Nos redimió. A través de su sangre vino y pagó nuestra deuda y nos recuperó, nos redimió. Pero también aparece el término propiciación. ¡Qué hermoso término! Propiciación. No nos da el tiempo para estudiar todo esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue propicio, fue válido. Está hablando de la validez de su sacrificio. Era el único que reunía las condiciones, por eso fue un sacrificio que pagó. Digno, sacrificio. Y, claro, sacrificio la justicia de Dios. Estamos en el punto de la justicia. La justicia de Dios que demandaba. Alguno acá tiene que pagar. Por eso decimos, o paga el pecador, o Jesús paga por nosotros. Hermoso, ¿no? Jesús pagó por nosotros y nos libró de la condena, porque si no nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, y esa era la condenación eterna. La justicia es fundamental para nuestra salvación. Somos salvos porque Dios es justo. Habiendo castigado a su Hijo por nuestros pecados, no nos castigará a nosotros por ellos. Por otra parte, a los que no están en Cristo, en Jesucristo, a los que no están unidos a Él por la fe, a estos sí los castigará por sus pecados. La justicia de Dios ha de ser satisfecha, o por Cristo o por el pecador. Dios no anula su justicia. Hacerlo sería dejar de ser Dios, lo cual es imposible. Por eso algunos teólogos siempre debatían sobre este punto, porque especialmente los más legalistas decían que no podía ser. No podía ser esto de la justicia de Dios que salva al pecador. ¿Por qué no podía ser? Porque es injusto. Y había acá un conflicto. ¿Cómo Dios, siendo justo y siendo santo, salva al pecador? Y claro, están los debates que todavía continúan. Porque si todos pecamos y si todos pecaron, ¿cómo es que Dios a algunos perdona y a otros no? O a algunos justifica y a otros no. Entonces todavía se sigue debatiendo eso. Ahora, sea como sea, la justicia de Dios se tiene que cumplir. Y se va a cumplir. Por eso está bueno que nosotros meditemos en esto y entendamos la gracia de Dios. Lo que estábamos hablando de que no es algo que merecemos, porque todos merecemos el castigo eterno. Pero se manifestó el amor y la gracia de Dios enviando a su Hijo, y ahí es donde se nos abre la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo. ¿Vieron los pasajes que leíamos sobre aquellos que, habiendo conocido y sabiendo que ofende a Dios,
igualmente se deleitan con el pecado. Nadie puede decir que no tuvo la oportunidad de ponerse cuenta con Dios. Uno decide hacerlo y la justicia de Dios se va a manifestar en base a esa decisión. Última parte, Gonzalo H. Dios espera que sus criaturas actúen con justicia. Dios espera que sus criaturas actúen con justicia. Punto número 1. Nuestra justicia debe guardar coherencia con su justicia. Segunda de Crónicas 19, 6 al 7. Segundo punto, debe superar al legalismo religioso. Mateo 5, 20. Punto 3, un estilo de vida. Efesios 4, 22 al 24. Punto 4, prueba de nuestra nueva naturaleza. Primera de Juan 2, 29 y 3 al 7. 3, versículo 7. Y punto 5, anhelo por anunciar su justicia. Salmo 71, 15 al 24. Bien, hasta ahora estuvimos viendo este atributo comunicable de Dios, de su justicia, cómo se manifiesta su justicia, la remunerativa, la retributiva, pero ahora entramos en esto de lo comunicable a nosotros. Si decimos que es un atributo comunicable, no es algo exclusivo de Dios, sino que es algo que comparte con nosotros. O sea que Dios espera, así como Dios espera que nosotros seamos santos, que busquemos la santidad, también Dios espera que nosotros seamos justos, que actuemos con justicia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá es donde tenemos la parte práctica en estos puntos. Y ahí tenemos que ir a cada texto. El primero es 2 de Crónicas, 19, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Como los jueces que tenemos nosotros. Qué hermoso texto, ¿no? O sea, de alguna manera nos ayuda a entender que Dios quiere que también actuemos con justicia, juzguemos con justicia de acuerdo a su voluntad. Y nuestra justicia se tiene que diferenciar de la justicia de los hombres que normalmente caen en la corrupción, en donde no tienen problema de aceptar cohecho para dar por inocente al culpable. Es terrible eso. Nosotros tenemos que actuar distinto. Mateo 5:20, ¿qué dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá es Jesús el que habla, ¿no? Y diciendo lo mismo. Nuestra justicia tiene que ser mayor, se tiene que diferenciar de la justicia de los hombres. Y especialmente también tiene que ver con el legalismo, ¿no? Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. O sea que nuestra justicia se tiene que regular ¿por qué? Tiene que ser coherente ¿con qué? Nuestra justicia. Con el Código Civil de la República. Claro, o sea, nuestra justicia se diferencia porque proviene de la fuente de la verdad, ¿no? Viene de Dios. La justicia manifestada
en Jesucristo, pero a través de su palabra. Esa verdad es la que regula nuestra justicia. Y ahí es donde a veces la justicia de Dios, o las cosas que son justas para Dios, no siempre coinciden con la justicia de los hombres. Si la justicia de los hombres a nosotros nos impone hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿a quién obedecemos? Porque me van a decir, bueno, Triqui, pero la Biblia también dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades, a lo que determinen las autoridades. ¿Siempre? Interesante, ¿eh? ¿Hay alguien que quiera compartir? Tenemos que estar sujetos a las autoridades siempre y cuando lo que las autoridades propongan no esté en contra de la palabra de Dios. Pasó con todo este tema de la legalización del aborto y demás, las manifestaciones que hubieron aquí, las marchas que se hicieron en contra de que esa ley fuese promulgada. Cantidad de personas que fueron a las marchas en contra de los famosos pañuelos verdes. Y bueno, la legalización del aborto estaba en contra de la voluntad de Dios. Así que no hay que agachar la cabeza a todo lo que los gobernantes digan, porque primero está lo que el Señor nos pide, ¿no? Antes de lo que los gobernantes digan. Muy bien, Susana, estamos de acuerdo. Pero bueno, tiene que ver con eso. Siempre la justicia de Dios tiene que prevalecer sobre la justicia humana cuando esa justicia humana se opone a la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:29, ¿qué dice? Si sabemos que Él es justo, sabes también que todo lo que hace justicia, que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Bien, ¿quién es justo? Si sabemos que Él es justo, ¿a quién se refiere? Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Siempre hablando de esta coherencia que venimos diciendo, de la justicia de Dios que se tiene que manifestar en nosotros. Dios es justo, de acuerdo a esa justicia también nosotros tenemos que actuar. Y el punto 5 tenemos, perdón, me faltaba el 3.7, ¿no? Hijito, nadie se engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Bien, ratificando el anterior. El que hace justicia es justo. Y el 5 dice, anhelo por anunciar su justicia. Salmo 71, 15 al 24, ¿qué dice? Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Hasta que anuncie tu poder, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante de ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará de justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Hermoso salmo, ¿no? Hermoso. Una parte de esto lo cantábamos en alguna época. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? ¿Con qué se compromete el salmista acá? ¿Con publicar qué? La justicia de Dios. Para publicar la justicia de Dios tenemos que conocerla. ¿Qué son las cosas que para Dios son justas?
¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, justamente es el desafío que tenemos, ¿no? Si hablamos de la justicia de Dios y es un atributo comunicable, o sea, Dios quiere que seamos justos, ¿estamos obligados a qué? Pero antes de hacerlo, ¿cuál es la condición para poder hacerlo? Conocerlo. ¿Conocemos la justicia de Dios? ¿Las cosas que para Dios son justas? ¿Dónde tenemos esa información? Es un compromiso. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios que es justa y perfecta? ¿Cómo la voy a hacer si la desconozco, si la ignoro? Hay cosas que para Dios son justas y a nosotros nos parecen injustas. Pero es justo lo que Él dijo. O inentendibles, o difíciles de comprender. ¿Cómo esto será lo que Dios quiere? Por eso, no es la primera vez que en ciertas cuestiones legales, esto que hablábamos de hay que sujetarse, tenemos que sujetarnos a las autoridades, no siempre tenemos que sujetarnos a la autoridad. Por eso lo que compartía Susana y lo que decíamos, ¿está de acuerdo a la justicia de Dios, que es santa y perfecta? Si no está de acuerdo, por más que nos pasó acá en Argentina, por más que obliguen a un médico cristiano a practicar el aborto, este médico cristiano se negó a practicar el aborto y tuvo que sufrir las consecuencias de la justicia porque le iniciaron un procedimiento. Si queremos ser fieles a la justicia de Dios, tenemos que asumir la responsabilidad y las consecuencias de la decisión que tomamos. Pero es lo que Dios quiere, por eso decimos que es un atributo comunicable. A veces por ahí no es conveniente hacer la justicia de Dios para el mundo. O sea, por lo que el mundo nos baja, la línea que el mundo baja. Pero ¿a quién queremos agradar? ¿Al mundo o a Dios? Es una decisión que tenemos que tomar tarde o temprano. O a veces se nos van a presentar situaciones, quizás no a ese extremo, pero nos van a tentar a pagar cohecho, por ejemplo, para zafar de una multa. ¿No nos sentimos tentados a eso? A veces, cuando nos quieren apretar con una multa, decimos, bueno, haceme la multa, o ¿cómo podemos arreglar? No, esa opción no es válida para un creyente. Bien, como tarea nos quedan los textos que están abajo. Dios está cerca de los que practican la justicia. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo que siempre hacemos como tarea, poner en la línea punteada en este caso, la parte del versículo que menciona la justicia, cómo poner en práctica la justicia. ¿Se entiende? Bueno, entonces van buscando los textos, no hay que poner todo el versículo, pongan la parte del versículo en donde aparece lo relacionado con la justicia. Seguimos la semana que viene, si el Señor nos permite. Bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, darte gracias por la disposición, Señor, de Ricardo para que nosotros cada día tengamos mayor conocimiento de vos, Señor, de tus atributos, de lo que vos querés para nuestras vidas, Señor, para que podamos estar firmes sobre tu palabra cada vez que las acechanzas del enemigo quieran tirarnos abajo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y gracias porque nunca cambia, y sabemos, Señor, que una vez que la conocemos, siempre va a ser la misma. Te bendecimos, Padre, por tanto amor con que nos amás, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que comparten este tiempo con nosotros y que hacen posible que a través de la distancia podamos recibir esto que se les está dando a ellos. Toda la gloria, toda la honra para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.